Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Baer. Carlos Baer es un ex parlamentario y dirigente político con mucha experiencia en la vida política nacional. Carlos Baer ha estado también en Sucre en estas movilizaciones en procura de buscar la cesación de las autoridades de las altas cortes que se han autoprorrogado. Carlos Baer, ¿cuál es tu lectura de todo este entuerto en el que estamos? Primero, William, gracias por invitarme a tu programa que día a día cosecha más audiencia y amplía su impacto en la sociedad. Bien, eh, un primer comentario debe ser siempre el de notar el contexto en el que se da esta serie de acontecimientos. Y este contexto no es sino a mi juicio, el que Bolivia ha ingresado a la fase terminal de la crisis de la justicia, porque están ya en cuestión los máximos niveles de la justicia. Se ha reducido a su mínima expresión, si es que todavía queda algo de la seguridad jurídica. El Estado de Derecho está en franco retroceso porque se ha apoderado de la institucionalidad judicial una absoluta y fuerte inestabilidad e incertidumbre. Este es el contexto general detrás del cual se van manifestando los varios y graves problemas que tiene la justicia, a la que se ha venido aludiendo con el apelativo de una profunda crisis judicial. Ahora, en este contexto falta un elemento, el factor político. El factor político se ha desnudado. Hoy es evidente que el poder político en manos de una de las fracciones del MAS ha digitado al Tribunal Constitucional, cuyos miembros se han coludido con el poder político, han decidido participar como actores en ese escenario complejísimo de la crisis política también, y han adoptado las decisiones que conocemos, sabiendo que eran decisiones políticas sin sustento suficiente en la Constitución y la normativa boliviana. Ese es el contexto de todo esto que está generando conflictos políticos, amenaza con la seguridad jurídica, y el Estado de Derecho se nos está derrumbando en nuestras manos. ¿Hemos tocado fondo, Carlos, la crisis judicial? Eh, es la fase terminal, pero no necesariamente por ser esto llega al piso inferior y de ahí comenzamos a subir. El peligro, William, es que esta fase se prolongue mucho, se prolongue muchos meses. ¿Y cómo podría suceder esto? Los abogados sabemos, aunque no la sociedad civil, y naturalmente los abogados, como cualquier otra profesión, somos la ínfima minoría de la sociedad, ¿no? No sé cuántos abogados habrán en el país, pero no pasamos de 200,000 en el mejor de los casos. 100.000, aparentemente está bordeando ¿No los es 100.000. cierto? Entonces, somos una ínfima minoría. Los abogados sabemos esto, pero no la sociedad. ¿Qué es lo que sabemos? Que al haberse prorrogado en sus funciones los magistrados del Tribunal Constitucional, y para camuflar su decisión prorrogan a los otros órganos, a los otros 3 órganos de la justicia, han incurrido en una suerte de prolongación indebida de funciones y de asumir competencias jurisdiccionales en contra de la Constitución. Entonces,
los fallos que emitan estos magistrados, especialmente en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se ventilan en los casos ordinarios, en el Tribunal Agroambiental lo propio, en una materia tan sensible como la agroambiental, los fallos que ellos emitan, cuando ellos sean, porque algún día lo van a hacer, sacados de esas funciones, esos fallos van a ser impugnados. Y eso genera una incertidumbre muy grande. Y esto puede prolongarse mucho. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Parlamento, no acelera la designación, la elección de los nuevos magistrados, fácilmente estos profesionales pueden quedarse en estas funciones aún sabiendo las consecuencias muchos meses, un año, y los daños irán aumentando. Entonces, sí, es una fase terminal. Nos aproximamos al fondo, pero puede ser de largo alcance con daños incalculables. Carlos, que la sentencia además dice se autoprorroga hasta que hubieran las elecciones judiciales, no ponen un plazo, de pronto han caído en una figura de la provisionalidad que también está prohibida por la Constitución y el sistema interamericano. Entonces, yo recuerdo una sentencia constitucional que creo que sigue vigente esa doctrina en el sentido de que todas las autoridades provisionales solamente podían estar 3 años perdón, 3 meses en sus funciones, 3 meses. porque si no ya dejan de ser provisionales para convertirse en definitivo, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay esa agravante más. Exactamente, ¿no? Ese es el peligro, ese es el temor, la inconstitucionalidad, la ilegalidad, no solo inconstitucional, la ilegalidad de estos magistrados puede ocasionar grandes y graves daños. Y no es pensable por el calendario político, por la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, no es previsible que las elecciones judiciales se realicen en el corto plazo. Esto puede tardar de 4 a 8 a 9 meses, dependiendo de la mencionada correlación política de fuerzas. Claro. Y los daños van a ir aumentando, creciendo. La Bien. descomposición de la institucionalidad jurisdiccional está aumentando. Fijémonos que prorrogados con la enorme duda sobre sus cabezas, acaban de designar Vocales. vocales de los tribunales departamentales, los que, retrocediendo al origen, estarían también actuando, comenzarían a actuar bajo el signo de la ilegalidad. Y el daño se va esparciendo, ¿no? Se va diseminando por el cuerpo judicial. Esto puede terminar en algo impredecible, William, y todos deberíamos sumar fuerzas para acelerar al menos que la solución aparezca desde la Asamblea Legislativa. Yo te vi, Carlos, en Sucre, un poco comandando las movilizaciones y entiendo que vuelven el lunes. ¿Hay todavía musculatura como para presionar por la vía de la movilización de la calle en este caso? Decidimos hacerlo en Sucre porque es el escenario de, de estos magistrados, entre comillas, porque si nos atenemos a la Constitución, han dejado de serlo. No ostentan ya ese cargo, pero ellos insisten en continuar. Decidimos hacerlo en Sucre por estas circunstancias, sabiendo que la solución no está en Sucre, la solución está en La Paz, por un lado. Por otro lado, la marcha de Sucre ha sido la primera marcha de contenido
y origen claramente políticos. Esa marcha fue convocada por organizaciones políticas. El Búnker, Albus, se sumó en la marcha una fracción, un grupo de Creemos y otras plataformas. Entonces fue la primera marcha. Todas las anteriores, si recordamos, fueron convocadas por comités cívicos, por órganos cívicos, en varios lugares del país. Esta es la primera política. Tomando en cuenta esto, nosotros calificamos la marcha como un éxito porque logramos reunir en medio del temor en la sociedad civil, de las dudas en torno a los partidos políticos, reunimos como unas 3 cuadras, un poco menos de 3 cuadras de personas sin organización, marchando, porque había que hacerlo. Se sumaron abogados de Sucre, la protesta fue creciendo. Hoy hay marcha en Santa Cruz, también convocada por organizaciones políticas, y va tomando cuerpo. Terminaremos haciendo una marcha en La Paz, que es el escenario de las soluciones, después de madurar un poco más este proceso. Y esperemos que esto ayude a que la sociedad civil despierte, a que las organizaciones de la sociedad tomen conciencia de la gravedad de esto, y entonces la presión de la sociedad va a contribuir para que se acelere el proceso de preselección y elección de los magistrados, poniendo fin a este escenario tan irregular, ilegal e incluso delictivo en el que se están moviendo estos magistrados. En el extremo, Carlos, de que no le den oída, por decirlo así, a las marchas y esto continúe adelante, ¿cuál crees que puede ser un plan B ahí para resolver el tema? Es previsible lo que planteas también, William, por una razón política. Es el gobierno, el ejecutivo, el órgano ejecutivo, con Arce Catacora y su equipo, que están sosteniendo a estos profesionales que se han prolongado en funciones que estrictamente no son ya magistrados, pero ellos asumen que lo son. Es el poder político. No cabe duda a estas alturas. Y el operador es el ministro de Justicia. Eso ya fuera de toda contemplación. Este factor puede determinar que se prolongue también más allá de lo recomendable. Si se da eso, William, el escenario podría accidentarse más, podría generar conflictos que en este momento son insospechados, ¿no? Porque preguntémonos, ¿por qué el Ejecutivo, Arce Catacora y su equipo hacen esto? ¿Para qué hacen esto? El objetivo político era anular a Evo Morales. Ellos lo han conseguido. Y lo han conseguido. El precio para lograr eso fue la autoprórroga de estos profesionales que, violando la ética, incluso la moral ciudadana, tienen la audacia de decir: no, nosotros nos quedamos en nuestras funciones, ¿no? Entonces el precio es ese. Por lo tanto, el poder político los va a sostener. Ya hemos conocido las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia ayer, que dice: no, nos quedamos, aquí no van a haber renuncias, ¿no? Ellos, con el respaldo político, están en esa dirección. Estimo que si en unas 3 semanas, en un mes, las movilizaciones, las protestas no aceleran las elecciones judiciales,
el proceso puede descontrolarse. Es imprevisible. No es posible visualizar, porque está tan complicado el escenario, visualizar el desemboque que puede tener todo esto, y la responsabilidad va a ser directamente del gobierno, del Ejecutivo Nacional y del Tribunal Constitucional, porque es el tribunal el que se ha autoprorrogado y ha prorrogado a los otros. Mm. Aquí la asociación poder político, tribunal constitucional es el origen del tema, y la disputa entre las fracciones del MAS que definitivamente están destrozando la ya débil institucionalidad boliviana. ¿Cómo ves el acompañamiento a nivel internacional? Han habido algunas voces, por supuesto, reclamando por esta situación, ¿no? Sí, Human Rights Watch se ha pronunciado, eh, no pueden sino señalar que es pues inconstitucional, es ilegal lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Seguramente va a tener en algún momento que el sistema interamericano decir algo, pero veo que hay cierto silencio. No sé si por guardar la imparcialidad y poder emitir después criterio, o simplemente porque también los órganos principales del sistema interamericano, es decir, la Comisión y la Corte, están atravesando por un momento que muchos gobiernos de la región están cuestionando varias de sus decisiones porque tienen una cierta orientación, ¿no? No sé muy bien por qué, pero van a tener que pronunciarse, va a tener que hacerlo la OEA. Ya hay algunas acciones, entiendo que la cabeza de Comunidad Ciudadana ha enviado una carta a un organismo de la OEA, en fin, eh, esperemos que ayude como podría desearse, pero no es un buen momento tampoco de la OEA y sus organismos, ¿no? O sea que todo conspira de alguna manera contra las elecciones judiciales y la normalidad de la institucionalidad, ¿verdad? Definitivamente sí, ¿no? Y hay que decirlo una y mil veces, William. Fue un plan muy bien concebido y aplicado para impedir las elecciones judiciales desde marzo de 2023, Ya va a ser un año. orquestado entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, pero esto confirma también, Carlos, lo que de alguna manera se ha venido diciendo y denunciando, de que el gobierno no le interesaba hacer la preselección, menos una reforma judicial, porque tenía estos intereses políticos sobre la mesa, y entiendo que en tanto y en cuanto no lo resuelva estos problemas, llámese no reelección de Evo, sigla, candidatos, primarias, seguramente esto no se va a resolver. Por lo tanto, aparentemente la posibilidad de unas elecciones cada vez se alejan más. ¿O cómo lo ves tú? Ese es el escenario. Por eso decía anteriormente que no debe descartarse que continúe la asamblea entrampada, que no pueda acelerar, y ya no hablemos de acelerar, que no pueda conducir la preselección de candidatos, que es la vía para abrir las elecciones judiciales, porque hay ese factor. Ahora, no es muy fácil, habrá que ver, habrá que hacer números en detalle, ¿no? No es muy fácil que entre la fracción evista y las fuerzas de oposición sumen 2/3. Fijémonos que la sentencia, creo que fue la 060, ¿no? Mm. La sentencia constitucional que contra toda lógica ha determinado que el proceso de las elecciones judiciales y la preselección, todo se define por 2/3 desde la convocatoria. No hay un instrumento jurídico
no hay ninguna idea que le dé sustento a eso, pero ellos han introducido esa decisión. Claramente para llegar a este escenario e impedir soluciones, ¿no? O preservar el poder de viabilizar o cerrar la solución. Entonces, no debemos descartar que esto se prolongue demasiado, abriendo un escenario, quién sabe para qué soluciones, William. Ya. Eh, Dada tu no, experiencia, Carlos, ¿conoce de algún antecedente, algo así que hubiera ocurrido antes con el Tribunal Constitucional? bueno, en Bolivia, el escenario en el que Evo Morales inició juicio al Tribunal Constitucional. Acordémonos qué año fue eso, 2006, 7. ¿no? 2007, Cuando se más o cerró el menos, tribunal. al Tribunal Constitucional. Le inició juicio y terminó volteando al Tribunal Constitucional porque decidieron renunciar, salvo una persona Silvia que se Salame. quedó, ¿no? La ministra Salame se quedó, estuvo como 2 años simplemente cobrando el sueldo, ni siquiera por solidaridad con sus colegas renunció y ya vemos lo que está haciendo hoy en la Asamblea. Ya. Entonces, ese es un antecedente. 2 años tuvimos sin tribunal constitucional en el Sí, país. Y en esa época no habían salas constitucionales tampoco. O claro. sea, el control de constitucionalidad se anuló en Bolivia durante 2 años, ¿no? Ahora, antecedentes en otros países, varios, ¿no? El caso de Fujimori, y ese es el temor que yo tengo, William, lo diré ya abiertamente, ¿no? Porque creo que hay que hablar abiertamente. El temor es que se repitan experiencias como la de Fujimori, como lo que puede suceder en Guatemala hoy, Ujú. ¿no? El presidente Arévalo finalmente logra vencer al Parlamento y ¿qué hará ahora, no? Este Parlamento está en confrontación directa con el Ejecutivo guatemalteco. Pero bueno, volviendo a Fujimori, Fujimori, una vez que genera condiciones políticas, simplemente cierra toda la institucionalidad judicial. El La Congreso, cierra todo. y comienza a armar todo. Por eso es impredecible lo que Comienza la pueda dictadura. suceder, lo que pueda suceder, ¿no? Ahora, claro, Fujimori hizo eso estando de presidente. El presidente actual está en la otra tesitura, de mantener esto como viene porque le favorece. De manera que puede descontrolarse todo. Ese es el peligro que estamos viviendo y todo por qué? Por las disputas internas en el MAS. Hemos llegado a un exceso ya inaceptable. El país está atravesando por un momento tan delicado solo porque estas personas se están confrontando y han trasladado su conflicto político a la institucionalidad judicial, al órgano electoral y todo se está contaminando y derrumbando al calor de estas disputas políticas. Ujú. Ese es el peligro y por eso decidimos, hay que movilizarse, hay que salir a protestar, no podemos quedarnos callados más tiempo. No importa que al principio seamos pocos, seamos débiles o no seamos la cantidad que quisiéramos, ¿no? Porque tampoco somos muy disminuidos, lo hemos demostrado en la calle y hoy en Santa Cruz también se va a mostrar esto y luego veremos en otras partes. En fin, esos son los peligros, William, Ya. y creemos que hay que salir a dar la lucha, a salvar lo poco que queda de la Ya. institucionalidad. Han habido 4 renuncias a los cargos de 4 magistrados. ¿Crees que pueden aumentar esta renuncia? ¿La posibilidad de una renuncia masiva, aunque el presidente del Tribunal Supremo ha dicho que no? No hay que descartar eso.
porque debemos asumir, William, tú y yo somos abogados profesionales del derecho, eh, y creemos en la ética, creemos en la moral ciudadana. Tenemos, no sé si grande, pero tenemos un mínimo de respeto a nosotros mismos, que es la base de la ética, ¿no es cierto? Algo de esto quedará, pues, en estas personas que han ejercido por el favor político las altas cortes bolivianas. Entonces, no hay que perder de vista esto. Va a llegar un momento en que la presión crece tanto, las impugnaciones son tan fuertes que pueden producirse más renuncias internamente. Debe estar muy debatido el tema. Por eso es que el presidente del Tribunal Supremo sale a decir no van a haber renuncias, ¿no? Para aplacar la disputa interna. No hay que descartar esto, pero está claro que al menos dos magistrados del Tribunal Constitucional y algunos del Tribunal Supremo están simple y llanamente coludidos con el poder político y son los autores, son los operadores de todo esto. Claro. Eh, y estos no van a renunciar, no lo van a hacer, ¿no? Han dicho las autoridades judiciales de que no renunciarían, entre otras cosas, para no generar un vacío jurídico. ¿Crees que realmente, llegado el momento, un vacío jurídico sería algo así como un buen pretexto para seguir en esta situación? Y con esto cerramos porque se nos va el tiempo, Carlos. Bueno, ese es el pretexto que han utilizado en la sentencia, ¿no? Mm. El vacío, entonces hay que autoprorrogarse. Eh, 2 años hemos vivido sin tribunal constitucional y sin control de constitucionalidad y no ha sucedido absolutamente nada en el país, pero lo que es más fuerte, más sólido todavía, es que la constitución ordena, es muy clara la constitución, dice que cesan en sus funciones. Ese Automáticamente. automáticamente. Ese verbo no lo usa en el caso del Ejecutivo, por ejemplo, o del Legislativo, la Constitución. No Ya. dice los diputados, los senadores, el presidente, etcétera, cesan, no dice eso. En el caso del judicial y del Tribunal Constitucional, sí, cesan en sus funciones y ellos utilizan ese pretexto, sabiendo que están generando, que iban a generar todo esto por razones políticas. Eh, el vacío ya está determinado, William. Ellos han generado el vacío al sabotear las elecciones. No es que el vacío se creó, vaya a saber por qué. Ellos han generado el vacío para justificar semejante decisión. Peor de lo que estamos no vamos a estar. No, claro, por eso digo, es la fase terminal. Mm. Hay que tratar de salir de esto a la brevedad posible y los factores políticos están entrampando y entorpeciendo todo. Te agradezco, Carlos. Gracias a vos, William, y un cordialísimo saludo a toda tu audiencia en Santa Cruz y en el conjunto del país. Gracias.